salud y buena actitud. Hoy, jueves 13 de junio de 2024, Quieto en Primera, la fiebre del béisbol y su podcast Béisbol con Habichuelas, podemos decir que va a tener un antes y un después. 40 series mundiales, más de 5,000 horas en televisión, la voz oficial de Major League Baseball durante 30 años en español y el periodista más antiguo, el primer hispanoamericano que votó en el Salón de la Fama. Noticias, anécdotas, comentarios y mucho más nos esperan hoy en tu podcast Béisbol con Habichuelas con el periodista viajero de Venezuela y América, Juan Bené. Y este es tu podcast Béisbol con Habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con Habichuelas. Fanáticos, fanáticas al béisbol, para mí es un honor, un placer y un privilegio, pero nadie va a decir nada. Por favor, el saludo más icónico del deporte en el béisbol. Buenas noches. El deporte vuelve a unirnos hoy en Béisbol con Habichuelas. Juan Bené. El nombre de este programa es muy inteligente, muy bueno, muy atractivo y muy apetitoso. Claro, porque tú sabes que yo estaba aquí en República Dominicana y como estamos, pues, digo, bueno, ¿cómo hay que comer el béisbol? Hay que comerlo como, con caraota, pero la caraota nada más en Venezuela, entonces con habichuela. Así que sí, Juan Bené está hoy de invitado, Jorge Loreto, como siempre, el rookie del año, hoy está de rookie, él es el rookie de la temporada, lo estamos entrenando como comentarista en los juegos en los podcasts que hacemos de los juegos de béisbol diario. Y bueno, gran aficionado del béisbol, caraquista, pero ya se le ha quitado un poco el fanatismo. Y bueno, está también hoy. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, hoy estamos de lujo, de verdad. Bienvenidos a todos los que están por acá. Aprovecho y le doy la bienvenida de nuevo a don Juan Bené. Hay dos noticias, una mala y una buena, que con Juan se puede hacer un podcast de 1 hora, pero el podcast no va a durar 1 hora, mucho más, porque con Juan... Bueno, vamos a comenzar con Juan, que él es el gran protagonista. Juan, este programa es el suyo, pero la gente quiere saber cómo nace Juan Bené, cómo nace el periodista Juan Bené y el amor por el béisbol de Juan Bené. Pero primero quiero recordarte que no fueron 40 series mundiales, fueron 45. Ah, perdón. Desde la de 1960 hasta la de 2015, hasta la de 2005, menos un año que no hubo por la huelga de los peloteros, son 45 series. Bueno, lo de Juan Bené, voy a cumplir el 24 de este mes de junio, 77 años trabajando en periódicos. Y el 5 de octubre es el cumpleaños de Juan Bené dedicado solo al béisbol, porque antes de dedicarme al béisbol yo cubrí todas las fuentes que puede tener un periódico, hasta que en ese octubre me dediqué especialmente al béisbol, gracias a Miguel Ángel Capriles y a Gustavo Aguirre, que era el director de las páginas deportivas de La Esfera. Bueno, yo siempre tuve la idea de que yo de lo que quería escribir era de béisbol, no de deporte, no de otros temas del periódico, pero siempre había pocos puestos disponibles en las redacciones, hasta que Miguel Ángel Capriles se dejó convencer por mí para que me mandara a la Serie Mundial de 1960. Y fue una serie absolutamente exitosa, extraordinaria. Es la única serie donde el más valioso jugó en el equipo que perdió la serie. Fue una serie donde el equipo que ganó la serie batió menos hits que el otro y también anotó menos carreras que el otro.
Es decir, fue una serie muy buena periodísticamente hablando, porque dio mucho que escribir y mucho que comentar. Entonces, Miguel Ángel había pensado en la columna Juan Bené en la pelota durante la serie. Entonces, bueno, yo la mandé todos los días, pero cuando regresé, lo primero que me dijo fue, la columna sigue todos los días, no pares eso. Entonces la columna sigue todos los días, no pares eso. Miguel fue un gran protector mío, amigo mío, padrino, mecenas, de todo. Yo agradezco mucho de mi carrera a él. Incluso fue el que me mandó a estudiar a La Habana, porque no había escuela de periodismo en Venezuela. Tuve que estudiar en la Miguel Márquez Sterling de La Habana. Es decir, yo le agradezco mi vida profesional a él. Y ha sido inolvidable para mí. Lo único malo de Miguel era que no era fanático del béisbol. Ah, fíjate. No era fanático, no le gustaba la pelota. No, él tenía curiosidad por lo que es el béisbol, pero no. Él era espectador bueno de los toros, de la corrida de toros. Pero un día Miguel me dijo, oye Juan, yo veo que va mucha gente al béisbol. Debes tener algo de bueno. Yo quiero ver un juego de béisbol. Pero quiero ir contigo para que tú me expliques cómo es. Él no entendía el juego, sabía lo que era un hambre, pero no. Entonces fuimos un día, me acuerdo que el juego era La Guaira Magallanes, y me senté con él en la baranda de abajo, estaba los dos para explicarle ahí. Le fui explicando todo. Y al final, en el noveno inning, fíjate el cerebro comercial de Miguel. Me pregunta, mira, tú me dijiste que estos peloteros tienen años jugando y que saben el béisbol. Sí, claro, conocen el béisbol, son profesionales. Ajá, saben mucho. Y le dijiste que esos 4 señores que están allí vestidos de azul cobran un sueldo por estar ahí. Si estos saben tanto del juego, ¿para qué necesita que otro le diga cuándo es A y cuándo es 6? Sí, él pensaba que se podía economizar esos 4 sueldos, fíjate. Bien. Juan, entonces tu primera serie es en el 60. Correcto. ¿Cuándo? Yankees. Ajá. Y sí, que Bobby Richardson fue el más valioso, ¿verdad? Que ha sido el único MVP que fue del equipo perdedor, y fue cuando Mazeroski acabó con la serie, con el honrón de la Serie Mundial, ¿no? Ahora, uno de los honrones más famosos de la Serie Mundial todavía sigue siendo el de Mazeroski. ¿Cuándo decide Juan Bené irse a los Estados Unidos y radicarse en Estados Unidos ya como periodista y radicarse en Nueva York? Todavía no lo he decidido. Eso ha sido un proceso, gracias a mi esposa Barbarita, que en todo momento ha estado conmigo y animándome. Yo comencé por pensar, ¿dónde está el mejor periodismo del mundo? En Nueva York. Ahí están las centrales de todas las agencias noticiosas, los grandes periódicos. Bueno, ¿dónde se juega el mejor béisbol del mundo? En Nueva York. Y entonces yo dije, bueno, yo tengo que conocer bien Nueva York, y me dio por ir a Nueva York y conocer a Nueva York. Y cada vez me fui familiarizando más con toda la gente del béisbol. Tuve grandes amigos como Monte Irving y varios comisionados, etcétera. Y entonces, poco a poco me fui. Cuando vine a ver, estaba transmitiendo toda una temporada más los juegos de pre-training cuando trabajábamos juntos, Bocanel y yo. Entonces, yo tenía que estar más tiempo en Nueva York que en Caracas. Y así fue todo el proceso. A mí me gusta Estados Unidos. Claro. Pues es un país que tiene muchas cosas buenas, tiene cosas malas como todos los países, pero más bueno que de malo. Y sobre todo mucho béisbol. Aquí en Estados Unidos, por donde quiera que uno voltee, hay un equipo de béisbol, porque hay centenares de equipos de ligas menores, más los 30 de las grandes ligas. Ahora, Juan,
Una pregunta es, ¿por qué la carrera de Juan Bené en la LVP no fue tan prolífica desde el punto de vista de transmisiones, desde el punto de vista literario, como fue en MLB, en Major League Baseball? Pero yo no entendí las iniciales esas, dime los nombres, porque no. De la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la LVP. Ah, bueno, en Venezuela prácticamente ninguno de los propietarios del equipo tuvo confianza en mí nunca. Yo transmití 1 año con los Cardenales y 2 años con los Tigres de Aragua. Ese es mi récord en Venezuela, de transmitir por radio. Pienso que no tenían confianza muy bien. Yo fui amigo del Negro Prieto, de Pablo Morales, soy amigo de la gente de los Cardenales de Lara, fui amigo de José Serrano, pero la amistad no tiene nada que ver con esto. Yo no les gustaba como narrador. En cambio, mis clientes de Grandes Ligas estaban muy contentos conmigo. Y yo te podía decir, yo los primeros años tenía que salir a vender las transmisiones, pero después no. Los clientes me buscaban a mí más bien, y entonces tuve muchos clientes y te voy a decir, gané mucho dinero con las transmisiones de Grandes Ligas. Bueno, y ya no solo para Venezuela, sino eran para México y para Puerto Rico. ¿Cuántos años estuviste transmitiendo en radio? 17 años con Bocaner. Es decir, Bocaner murió preparándonos para una transmisión. Murió aquí en Florida, por cierto, a los 87 años, 77 años. Y bueno, también fue un golpe muy duro la muerte de Bocaner, pero así son las cosas de la vida. Tú transmitiste, creo que fue hasta el 91, 92, 89. Sí, hasta el 2005. Hasta el 2005, ok. Que tú transmitías todo. Bueno, Juan, yo no sé, Jorge, tú sabes que Juan Bené ha sido uno de los pocos. Es el Vin Scully hispano. Juan Bené transmitía solo los juegos de pelota. De hecho, yo tengo por aquí, Juan, una libreta que esta la adapté ahorita, pero la libreta con la que yo anoto cuando yo estoy haciendo periodismo es la libreta que tú sacaste en el 30 aniversario, que se la regalaste a Ramón Corro. Y Ramón me llevó una de esas libretas y yo agarré y recuerdo que agarré 2 hojas y las mandé a una litografía. Y esa hoja tiene de todo, por eso es que tú me ves a mí, Jorge, que yo doy el ambiente, el clima, la asistencia, los umpires. Juan te tiene en la libreta de Juan Bené te tiene las posiciones de los equipos, los dobles, los triples, el bateo colectivo, todo. O sea, Juan era una persona que tenía todo en la libreta de anotación puesta. Toda esa información. Toda esa información. Pero para eso es la libreta de anotación, ¿no? Para poner todo lo que ocurre en el terreno. Y ahora, por cierto, están ocultando el número de personas que asisten a los estadios. No sé por qué. No lo ponen en los box score. No, sí, en Grandes Ligas ponen cuántas asisten. Lo que pasa es que en todos los juegos siempre ponen la asistencia. Ayer, fíjate, siguiendo tu mala costumbre, te puedo decir que el juego que transmitimos ayer duró 2 horas 46 minutos y asistieron 25,132 aficionados. Qué bueno. Que por cierto, hay una anécdota Juan Veneciana, que fue mi homenaje a Juan Bené. Cuando yo llego de Londres y empiezo a editar a Juan, yo veía las reseñas que él hacía y yo veía que él decía siempre en un clima de 26 grados centígrados, que por cierto, él me enseñaste, Juan, Fahrenheit menos 32 por 5 entre 9, eso no se me olvidó jamás. Fahrenheit menos 32 por 5 entre 9, y eso me lo enseñó Juan inmediatamente. Y Juan siempre ponía la asistencia y el tiempo de juego. Víctor Boccone era el pasante y después fue Carlos Guillén, que ahora es el jefe de prensa de los Tigres de Detroit. Y yo le preguntaba a Amador Montebole, le pregunté un día,
Amador, ¿cuánto es la asistencia del juego? Y ellos iban y tal. Ahora, desde ese momento, todos los juegos en Caracas, todos, absolutamente todos los juegos en Caracas dan la asistencia. Todos los juegos de Caracas y los juegos de La Guaira dan la asistencia en el quinto inning y sexto inning. Muy bueno. Es que eso forma parte del espectáculo. Es decir, cuando la epidemia hubo juegos sin público y era otra cosa. Era otro show, otro espectáculo. No era el juego de béisbol. Imagínate un juego Caracas-Magallanes sin público. No, eso no existe. Es decir, entonces, hay que decir el público que va. No es lo mismo que un juego Yankees-Dodgers asistan 5,000 personas a que asistan 50,000. Si asisten 5,000, algo malo ocurrió, algo malo hay ahí, porque no es lo correcto. Lo correcto es que vayan 40 o 50,000. Entonces, por eso hay que registrar eso. Además, es la historia. Juan, tú sabes que Jorge Loreto es como tú, él es miembro de Saber. ¿Sabías? Él es miembro también de Saber y él es bastante... Society of American Baseball Research. Society of American Baseball Research. Pero Juan es miembro, además, uno de los miembros fundadores. Cuando la gente dice, yo le digo a la gente, ¿usted qué es? Juan Benet es sabermétrico. Me dice, ese tipo no es sabermétrico. Yo le digo, bueno, él es sabermétrico porque él es miembro de Saber. Él es un verdadero... ¿Tú sabes dónde me inscribí yo en Saber? ¿Dónde? En Cooperstown. Ah, fíjate. En Cooperstown, en el Hall de la Fama, trabajaban varios amigos míos. Y claro, anduve con ellos. Estuvimos con ellos un día comiendo. Me hablaron de que estaban fundando Saber. Y yo me llamó la atención positivamente. Y digo, oye, qué bueno. Algo para oficializar la historia del béisbol. Entonces me explicaron y todo. Y yo les dije, ¿y un extranjero como yo puede ser miembro? Ah, claro, sí. Y ahí me escribí. O sea que tú eres uno de los miembros fundadores de Saber. Sí, no. Y además me tiré en Cooperstown. Bueno, Juan, vamos ahora a hacer preguntas que mucha gente, por cierto, todas aquellas que quieran preguntar, pueden hacerlo a través del super chat, ¿no? Tienen que utilizar el super chat para poder hacer las preguntas para Juan Benet. Déjame, Eddie García, saludos desde Nueva York. Manuel Torres, buenas noches. Gracias, Manuel. Ronnie Martí también y Ángel Correa. Todos los demás que quieran preguntar pueden comprar una super calcomanía en nuestra sección de YouTube, tanto en Quieto en Primera como en el Villasmil 024, o pueden dejarnos una etiqueta con Quieto en Primera. Ustedes nos dejan la etiqueta y después nosotros le hacemos la pregunta a Juan Benet. También tenemos a través de Instagram un sticker para que después, si Juan Benet no las puede responder aquí, yo les tengo una muy buena noticia. Yo les aseguro que si yo les mando a Juan Benet los stickers con las preguntas que generó la Instagram, Juan Benet va a ser, hoy es el día del correo y mañana también, porque Juan es una persona que siempre responde todas y cada una de las cartas que le mandan. Bueno, Juan, vamos ahora a la parte... Te voy a hacer varias preguntas y si tú quieres hacer alguna también, Jorge, lo puedes hacer. Juan, para ti, ¿cuál ha sido así el momento que yo te dijera que te marcó en el béisbol? ¿Cuál ha sido el momento más emocionante que tú has vivido como periodista deportivo, como periodista de béisbol? Que tú digas, eso nunca que te marcó. ¿Cuál fue? Lógicamente, mi estadía en Pittsburgh durante mi primera serie mundial. Es que para mí la primera serie mundial fue lo que me imagino que para una niña de 17 años es su primer amor. El ambiente en Pittsburgh era un espectáculo. Yo escribí una columna sobre el ambiente en Pittsburgh. No tenía que ver con el béisbol, la gente, lo que estaba haciendo en la calle, en todas partes. Porque en Pittsburgh había un ambiente de béisbol extraordinario. Después, como te dije, todo lo que ocurrió en la serie. Yo creo que no hubo un momento, toda la serie fue un gran momento de suma de hechos muy grandes en el béisbol. Todavía mucha gente habla de esa serie. Claro, tiene que ser gente viejita como yo, pero hablan de la serie. Bueno, estaba Clemente, estaba ahí, ¿no? Clemente estaba ahí, ¿no? Bien. Roberto Clemente estaba en esa serie. Mickey Mantle también.
Sí, fue el Clemente right fielder del equipo de Pittsburgh. Y yo me acuerdo que un periodista llamado Dick Young, que escribió en New York Post y en New York Daily News, y teníamos muy buenas relaciones. Y cuando terminó la serie me dijo: Juan, esta ha sido la mejor serie de la historia. Y él había visto unas cuantas series mundiales, mucho más que yo. Y ya él era un veterano en esa época. Y me empezó a comentar, y de verdad estaba emocionado. Y ya era un señor mayor. Esa fue una gran serie. Y otra gran serie, ha habido dos grandes, esa y la de 1975. Medias Rojas, Cincinnati, los Rojos. Con Pete Rose de más valioso, David Concepción al shortstop, Sparky Anderson al frente de los Rojos, Carlton Field conectando aquel jonrón por el left field, etcétera. Esa fue otra serie extraordinaria que hasta Dios tomó parte, porque Dios mandó 3 días de lluvia y frío a Boston para no jugar, pero que fueron 3 días extraordinarios, porque entonces nos la pasábamos con los managers, los peloteros y todo. Imagínate hablando con ellos todo el día, era un mundo de noticias y de cosas que decían. Fueron 3 días muy del béisbol, muy extraordinarios a pesar de fríos. Peter Gammons cuenta que él estaba escribiendo en Boston y que cuando terminó el 6º juego, que él le dijo al más o menos parafraseando lo que él dijo, ¿cuánto fue que terminó el juego? Y decía que el resultado no importaba, que había sido un juego tan importante, que el resultado no importaba, que lo que se vio en ese juego no se había visto nunca en la historia del béisbol. Dijo Peter Gammons ahí en su bueno, y hay otra anécdota. Pete Rose fue al segundo turno al bate de él en el 7º juego. Y cuando llegó al home, vio al umpire de home así y a Carlton Field, el catcher, y le dijo: tremenda serie mundial estamos viendo, ¿no? Comentario entre ellos allá. Eso lo contaba Carlton Field. Contaba esa. ¿Cuál ha sido para ti si yo te dijera que me dijeras los 5 peloteros que tú más... Vamos a hacer la pregunta 2. Los 5 mejores peloteros que tú has disfrutado como periodista, y para ti los 5 mejores peloteros que tú hayas visto. Que son dos preguntas completamente diferentes, y tú entiendes lo que te quiero decir. Bueno, los 5 más completos, no en mi opinión, sino que ellos son así, son los que tienen todas las habilidades. Las habilidades son habilidad para chocar, poder al bate, buenas manos para fildear, buen brazo para tirar la pelota y rápidas piernas. Los que han tenido eso han sido Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Willie Mays, Roberto Clemente y Alex Rodríguez. Esos han sido los que han tenido las 5 habilidades. Ahora anda por ahí este viejito Ronald Acuña, quien está demostrando que parece tener también las 5 habilidades. Ahora, eso en grandes ligas, yo creo que todo el que juega en grandes ligas merece admiración. Es muy difícil jugar béisbol de grandes ligas. Eso es porque todo el mundo es muy bueno. Y tienes 9 hombres frente a ti tratando de evitar que te envases. O tienes a un hombre al bate que tiene que lanzarle por el home, aunque se llame Baby Ruth o se llame Ted Kluszewski. Es decir, son muy admirables todos los peloteros de grandes ligas, con algunas excepciones, por supuesto. Pero para mí, ahora si quieres que te diga, hubo uno que me hubiera gustado verlo jugar, pero no fue mi época, que fue Baby Ruth. Baby Ruth, por ahí dijo alguien, Baby Ruth no es Dios, pero es más que un hombre. O sea, Baby Ruth transformó el béisbol. Sí, claro. No fue que batió jonrones y tal, no, transformó el béisbol. El béisbol era un juego de hit and run, de robo de bases, de esto, y de jonrones dentro del campo. Y Baby Ruth convirtió el jonrón fuera del campo y trajo el poder al bate, el béisbol. Por eso, además, el personaje que fue Baby Ruth fue internado en un orfanato, aun cuando tenía mamá y papá, pero un orfanato, porque no podían soportarlo. Era un delincuente callejero tremendo a los 10 años de edad.
Entonces lo metieron en ese colegio y los curas no solamente lo educaron, le dieron buena educación en las aulas, sino que lo enseñaron a jugar béisbol. Father Mazayas, ¿no? El padre Matías. El colegio San Maris. El padre Matías que jugaba tercera base. Leí en una de tus columnas. ¿Quién? El padre Matías. No era el que lo... Jugaba todas las posiciones. Pero y fue el tutor especial de Baby Ruth, ¿no? Ok. Tú sabes que un seminarista, por cierto, llamado Al Trivers, jugó en Grandes Ligas como pitcher. No sabía. Nada más. Mira. Cuando Pete Rose, Ty Cobb, subió a la tribuna de los Highlanders de Nueva York, que después fueron los Yankees, para golpear a un fanático, Van Johnson, que era presidente de la Liga Americana, lo suspendió indefinidamente. Entonces los peloteros de los Tigres dijeron, si no juega Ty Cobb, nosotros tampoco, estamos en huelga. Esa fue la primera huelga de peloteros en la historia. Enseguida el presidente de la liga dijo, si no juegan los Tigres, cada juego son $5,000 de multa. Y el siguiente juego era en Filadelfia con los Atléticos. Y entonces llegaron allá y no tenían peloteros. Entonces lo que hicieron el dueño del equipo y sus amigos fue reunir a todos los que pudieron, entre ellos ese cura que estaba estudiando en el seminario, lo sacaron porque le dieron y fichó al juego. Por supuesto que perdieron. Fíjate. Mira, Juan, y ahora dijiste los 5 más completos. Ahora, los 5 que a ti más te han gustado. Así que tú los cubriste, que tú estuviste. ¿Cuáles han sido los 5 que más te han gustado a ti? Bueno, un pelotero que a mí me llenó mucho siempre, y no solo a mí, sino también a Billy Martin, pues César Tovar. César Tovar, tanto en Venezuela como en Grandes Ligas, fue extraordinario porque César no tenía buenas condiciones para el béisbol. Todo lo hizo él. Él no tenía las habilidades. Él las sacó, quién sabe de dónde. Y eso se lo admiraba mucho a Billy Martin. Y César fue un pelotero ganador. César ha sido... Bueno, Roberto Clemente, por supuesto, es una maravilla verlo jugar, igual que Willie Mays. De Willie Mays dijeron mucho que a Willie Mays lo inventaron para que jugara béisbol. Siempre hacía para jugar béisbol. Es que todo lo hacía fácil, todo lo hacía bien, todo lo hacía, y pichando. Me gustaba mucho el pichar a Whitey Ford. Whitey Ford no tenía 90 millas de velocidad, ni un screwball grande, pero sabía pichar. Y tenía un control tremendo. Si tú no lo bateabas ahí te pichabas, y ahí te pichabas, y ahí te pichabas. Por eso fue tan grande en la época de los Yankees grandes, cuando ganaron 5 series mundiales seguidas, etc. Esos peloteros súper grandes entre los grandes. Tú sabes que a mí me gustaba uno de los sobrenombres. Vamos a esperar que pase el antisocial que tiene la moto a todo. Tú sabes que uno de los sobrenombres que más me han gustado a mí de todos esos que han puesto ha sido el de Whitey Ford, the chairman of the board, le decían. Sí. Los sobrenombres en el béisbol, te digo, son una maravilla también, ¿no? Juan, yo siempre lo cuento y se me olvidó, eso estaba en el álbum que tú sacaste de la historia del béisbol. ¿Cómo se llamaba el pelotero que hizo posible que las reglas, que los peloteros que tendría que estar la bola muerta para hacer el cambio, que él entraba y decía, Juan Bené por Alfredo Villamil, y cogía la pelota de foul para que se hiciera el cambio? ¿Cómo se llamaba ese pelotero? ¿Tú te recuerdas? Oye, pues sí. Sí. Imagínate cuántas veces lo habré dicho, pero yo en el transcurso me acordaré. Ok, vamos entonces ahora a la pregunta. El mismo tipo, si usted quiere responder, pues aquí está la primera pregunta. La pregunta que todo el mundo está haciendo. Juan, tú hablaste de cambiar el juego y yo voy a entrar en un tema bastante polémico porque yo pienso de que las generaciones actuales no entienden quién fue Luis Aparicio.
Luis Aparicio fue portador de un cambio. Luis Aparicio cambió el juego de pelota. Luis Aparicio tiene un vocablo, un vocabulario, un fonema que es el Aparicio Double en el diccionario Dixon de béisbol. Luis Aparicio fue una verdadera estrella del béisbol. Entonces, a veces la gente cuando compara a veces a Luis Aparicio con y dicen Omar Vizquel, yo pienso que a veces la gente no entiende quién fue Luis Aparicio y cuál es la grandeza de Luis Aparicio. Jorge tiene una pregunta. Jorge, dale la pregunta también a... No, adelante, continúa y cuando termine okay. Yo... Dale, pues. Pero mira, tú me hablaste en qué idioma. Yo no te entendí nada de lo que dijiste. Que Luis Aparicio... No, no, que me estaba diciendo a mí que... No, que termine de hablar, que él después te hace la pregunta. Bueno, Luis Aparicio, fíjate, Luis no provino de academias, como provienen los peloteros hoy en día. Él se hizo con su papá y su tío Ernesto, viéndolos jugar más que jugando, etcétera, etcétera. A mí me contaba Ernesto Aparicio que Luisito de niño se lo pasaba con una pelota de goma dándole contra la pared y recogiendo los rolecitos. Aparte de eso, Luis es un caballero en todo sentido de la palabra. De Luis, yo nunca he oído algo negativo de todos sus amigos. Y yo fui amigo, bastante amigo de Luis Aparicio, y te puedo decir que es un señor. Ahora, en el béisbol es fácil apreciar la grandeza de Luis. Cuando él llegó a los Medias Blancas, desde 1919, los Medias Blancas no llegaban a una serie mundial. Y llegaron 3 años después contra los Dodgers, y Aparicio le conectó doble a Sandy Koufax, por ejemplo, por cierto, en esa serie. Después salió de los Medias Blancas y llegó a los Orioles y fueron campeones. Y después llegó a los Medias Rojas, y si hubiera quedado en los Medias Rojas también hubieran sido campeones, lo dejaron libre. Y después, para terminar su carrera, fue otra cosa muy grande. Y en ese momento yo estaba con él. Cuando en los entrenamientos llegué yo al campo del Boston, me dijeron, Aparicio ya no está aquí, lo acaban de dejar libre, junto con Orlando Cepeda, así que lo ando 2 horas por ahí. Uy, ¿cómo fue? Y me fui para el hotel donde estaba Luis. Ahí estaba Luis organizando su maleta. Y entonces llegó un señor y le dijo, mire, yo vengo de parte de George Steplen, que aquí tiene esto, y yo lo voy a llamar. No existían los celulares, llamó del teléfono del hotel y se lo pasó a Luis. El documento que le entregó fue un contrato en blanco. Decía, usted ponga lo que quiere ganar y ponga los años que quiere jugar con los Yankees. Bla, bla, bla. Y Luis lo que le respondió fue, mire, señor Steplen, a mí me dejan libre una sola vez. Y ahí terminó la carrera de Luis Aparicio. Luis yo creo que puedo jugar 2 años más. Tenía condiciones. Luis fue un hombre muy sano siempre. Lo que le gustaba era comer muy bien, pero un hombre muy sano. Estaba muy bien de salud siempre. Luis casi no se lesionó. Para mí fue mucho más de lo que la gente en general cree que fue. Jorge. Mire, don Juan, yo le tengo una pregunta. ¿Cuál para usted ha sido la rotación abridora? A mí me encanta el picheo. ¿Cuál es la rotación abridora más impresionante que pudo ver, la más completa? Sí, perdóname, pero me cuesta entenderte. Ok. Don Juan, ¿cuál para usted fue la rotación abridora más impresionante que usted pudo ver? Bueno, una rotación de 4 ganadores de 20 juegos de los Orioles, ¿no? 71. Los Mike Cuellar y compañía, y Dave McNally, etc. Yo creo que una rotación que te ganan 80 juegos entre 4 hombres, más de 80, porque algunos ganaron 2 juegos, más de 20. Esa fue una rotación, además histórica. Es histórica, y cada vez que se habla de grandes rotaciones surge. Ahora, los Cardenales tuvieron una rotación muy buena, encabezada por Bob Gibson,
que era un espectáculo lanzando y tiraba 90 millas por hora y se caía cuando tiraba. Bueno, y también otro que era un espectáculo lanzando era Randy Johnson. Randy Johnson era sensacional. Y ahí están los números de él, que son muy buenos también. Pero ha habido muy grandes lanzadores, incluyendo unos cuantos que yo no vi. A mí me cuenta vos Abreu, Juan, que Randy Johnson decía, ¿cuál es el pitcher que más te cuesta batir a vos? Y dice, Randy Johnson, ¿por qué? Y dice, ese tipo es tan largo que cuando te suelta la bola parece que la tuvieras en los ojos. Decía. Sí. Él decía, la suelta en los ojos. Era ahora, Juan, alto y flexible. Muy flexible. Tú estuviste en esa serie mundial. Recuerda que ganó el juego sexto y en el séptimo salió de relevista a cerrar el juego. No, él le contaba jugar pelota. Con todo lo famoso que era y lo grande de él era de los primeros que llegaba a los estadios. De los primeros porque quería correr y corría por aquí, corría por allá. Fue un pelotero íntegro. Ahora, Juan, la pregunta que muchos se hacen. ¿Juan Benet es antivenezolano? Porque dices que no votas por Omar Vizquel porque tú eres antivenezolano. Mira, Omar Vizquel no tiene algo que tengo yo. Yo no me llamo Juan. Yo me llamo José. Juan me lo puse por Juan Bimba. Y no soy de apellido Benet, soy de apellido Machado. Me puse Benet por Venezuela. Así que yo soy Juan Bimba de Venezuela. ¿Algo más? La gente dice... venezolano. Además, sería una ridiculez ser anti nada. Yo no soy anti nada. Y en todas partes me han tratado muy bien. Por cierto, aprovecho para enviar a Dominicana mis mejores recuerdos. Tengo grandes amigos allí como Carlos Nina Gómez y también fui colaborador del Listín Diario en una época. En todas partes yo me siento querido, menos con unos cuantos culopicosos de Venezuela. Pero bueno, tú sabes, tiene que existir algo, pero no son muchos. Lo que pasa es que hacen mucha bulla, son escandalosos, pero no son muchos. La mayor parte de la gente en Venezuela me quiere y me respeta. Para que la gente sepa que el antivenezolanismo de Juan Benet, porque además Juan me enseñó a mí una cosa, que es que el béisbol no tiene ni países ni fronteras, están los números y ahí están y las actuaciones son universales. Juan, ¿cuántas veces votaste tú por David Concepción? 15. 15 porque esa época el máximo eran 15 años. Y él estuvo 15 años de candidato. Yo 15 años voté por él. Él lo sabe, Porque es que David y yo somos bastante amigos también. Yo viví toda su carrera con los Rojos. ¿Y tú crees que David es hasta un Hall of Fame? ¿Tú consideras que David tiene todo para ser Salón de la Fama? Debe ser. Y entonces la pregunta me va a hacer, bueno, ¿y por qué no obtuvo los votos? Y tengo una respuesta. En esos 15 años, David se enfrentó entre los candidatos de la fama a una gran cantidad inmensa de grandes jugadores que eran los que salían elegidos y no salía David. Y yo respeto a los demás electores, por supuesto. Pienso que una mayoría siempre tiene que saber más que yo. Y esa mayoría no le dio los votos necesarios a David, a pesar de que sacó buenos números, pero bueno, no los tuvo. Y lo más extraño todavía es que los comités veteranos tampoco lo han elegido. Es un caso muy raro el de David, pero bueno. Ahora, la pregunta que todos quieren saber, la pregunta que vamos a hacérsela aquí, ¿por qué considera Juan Benet que Omar Vizquel no cuenta con su voto, con tu voto? ¿Por qué? ¿Cómo ponderas tú a Omar Vizquel para no darle tu voto? Bueno, Omar fue un buen pelotero, quizá un gran pelotero. A la defensiva fue espectacular. Lo malo para él fue
que agarrar la pelota con la mano derecha sin guantes y eso en una práctica no sirve para el Salón de la Fama. Lo que hizo con el equipo Caracas no sirve para el Salón de la Fama. Las campañas de Polar que lo hicieron famoso porque él es bonito y es un buen afiche, eso tampoco sirve para el Salón de la Fama. Ser un buen pelotero, bueno, entonces, si había que elegir imagínate, había que elegirlo años antes, es una cosa lógica. Ahora, yo quiero resaltar algo. Una vez, en una rueda de prensa en el Círculo Militar de Caracas, Vizquel dijo: yo no juego más en Venezuela porque este béisbol no está a mi altura. Yo soy un big leaguer y esto no es Grandes Ligas. Así que yo no juego más en Venezuela. Y le cayeron encima. Y yo defendía a Omar. Yo me acuerdo que yo dije varias veces, escribí varias veces, que si yo fuera Omar, yo no jugaría en Venezuela. Porque no me voy a exponer una lesión, me voy a poner por muy poco dinero en Venezuela, cuando en Estados Unidos estaba todo el dinero del mundo. Ahora nadie se acuerda de eso, porque yo estuve al lado de Omar en esa oportunidad. Bueno, fíjense. Bueno, vamos entonces con el público. Migdalia. Migdalia es una fiel seguidora del canal. Saludos, buenas noches. Ulises Mesa, Jorge Loreto y Juan Bené. Gracias, Migdalia. Tenemos a Leo Sanz. Juan Bené, saludos. Miro tu columna desde que era un niño. Me encanta tu columna. Saludos. Aquí, ¿qué piensas de Nolan Ryan? Ya va. La rotación de Atlanta con Greg Maddux, te dicen aquí. Dice, ¿por qué JB no votó por FB32? ¿Quién sería FB32? Fernando Valenzuela, 34. 34, exacto. ¿Por qué Juan Bené no votó nunca? O sea, por Fernando Valenzuela. Dice que no, yo creo que Vizquel tiene números para Salón de la Fama. Atrapaba demasiado, dice el mismo tipo. Y Ramón López Sainz dice, tiene los números e hizo grandes cosas, tiene mucho mejor que otros jugadores y sigue sin estar dentro del Salón de la Fama. Me imagino habla que de Fernando Valenzuela. Me imagino, habla de Fernando Valenzuela, exactamente. Bueno, entonces muchas gracias a Ramón López Sainz, a el mismo tipo, gracias a Hernán Chacín, gracias a Migdalia y gracias a Ángel Correa. Continúa, Juan. Preguntaron entonces por Nolan Ryan, te preguntaron, y después responde como tú quieras, Nolan Ryan y Fernando Valenzuela. Nolan Ryan fue un fenómeno desde que apareció en el béisbol, descontrolado por completo con los Mets de Nueva York, etcétera, y después logró un control magnífico y es un tejano muy fuerte. Él es nativo de Austin y él es también el dueño del banco de Austin y el dueño del mejor hotel de Austin. Y cuando preguntan, Nolan Ryan es de Austin, dicen no, Austin es de Nolan Ryan. Imagínate. Bueno, admirable. Nolan Ryan admirable. Fuera de serie. Te preguntan sobre la rotación de Atlanta con Greg Maddux. Bueno, esa fue una rotación histórica. Además, si quieren medirla, pues busquen los resultados. Ahí están los juegos ganados de los Bravos cuando estaba Maddux allí. Maddux fue un pitcher de inteligencia, de colocación de la pelota donde la quería. Un gran hombre del béisbol. ¿Tú crees que Maddux era como ya que tú me dijiste que yo no lo voy a lanzar, era como un Whitey Ford derecho? Whitey Ford era como Greg Maddux, más o menos. Ese tipo, Whitey Ford, Greg Maddux, Tommy John sobre todo después de la operación. Sí, fueron pitchers de ese tipo. Háblame, Juan, después, antes de que me hable de Valenzuela. Yo creo que hay un pitcher que muy poca gente habla, y tú lo viste y te lo gozaste muchísimo, que es Tom Terrific. Háblanos de Tom Terrific, de Tom Seaver. Tom Seaver. Tom Seaver tuvo la virtud de que él, como tal, era un espectáculo. Aparte de que por cómo caminaba, por cómo sonreía, por todo. Entonces cuando se montaba a lanzar, era un fenómeno. Yo me acuerdo que Tom Seaver, al tercer lanzamiento del juego,
ya tenía las rodillas derechas manchadas de tierra. Porque cuando él soltaba la pelota, la rodilla derecha le llegaba a la lomita. Así doblaba Tom Seaver. Y eso fue lo que lo hizo un gran lanzador. Es que Tom Seaver tiraba la recta y el slider igual que tiraba la curva y que tiraba, o sea, todos los lanzamientos los tiraba igualitos. ¿Cómo hacían los bateadores para adivinar? Entonces, bueno, ahí están los números de él también. Cuando los Mets salieron de Tom Seaver, lo cambiaron. Hubo gente que lloró en el estadio. Y cuando te hablo de gente, no te hablo de señoras, sí. Hombres llorando en el estadio. Porque se iba Tom Seaver de los Mets. Eso te dice mucho. Mira, Juan, ahora, ¿por qué Juan Veneno votó por Fernando Valenzuela? Dice por ahí. Fernando Valenzuela, bueno, esa pregunta podrían hacerse las 372 que junto conmigo nos votaron por él. Pero Valenzuela tuvo buenos años. Los últimos 10 años de Venezuela fueron récords negativos. Él duró un año y fuera. Entonces, por un año bueno, no se va a elegir a nadie para el de la fama. Fue un buen pitcher, sí, ese año extraordinario. Un screwball imbateable, tal. Pero él no fue un pitcher de la fama. Los Dodgers aprovecharon muy bien su actuación. Inventaron la Fernandomanía, que no es nada original, lo de manía se está usando hace mucho tiempo. Pero bueno, lo aprovecharon muy bien en Los Ángeles. Eso es todo. Y ahí estaba el comentarista de los Dodgers, ¿no? Dale, Jorge. Ok. Don Juan, una pregunta. Una pregunta dividida en dos, ¿no? ¿Usted votó por Kirby Puckett? ¿Por qué hago la pregunta? Porque Kirby Puckett fue un jugador de una carrera relativamente corta, 12 años en las Grandes Ligas, a pesar de que tuvo impacto y fue hasta 10 juegos de estrella. ¿Usted votó por él? No creí que merecía estar en el de la fama. Así es la vida. No todos los candidatos merecen el voto, ¿no? Aparecen de candidatos ahí, pero... Juan, esa serie también fue una serie muy emocionante, en la que el Gato Morris lanzando 12 innings y terminó en 7 juegos. Creo que sí. El Gato Morris, otro pitcher extraordinario, muy valiente, muy buenas condiciones tenía siempre. Siempre estaba en buenas condiciones. Bueno, la prueba está en esa serie. Y se nos escapa un gran pelotero que dice aquí, mira, Carlos Calanga. Carlanga, era un pitcher, aquí está viéndonos, gracias Carlito, él estuvo aquí con nosotros. Carlos Sánchez fue lanzador de las Águilas del Sur de juego profesional. Dice Carlos, Tom Terrific tenía una mecánica perfecta. Dice Carlos. Sí, Tom Seaver. Sí, fíjate, te estoy hablando de la rodilla que le llega y de cómo se mueve y todo. Sí, esa es la mejor definición, una mecánica perfecta. También dicen, bueno, hay otro pelotero que tú te lo disfrutaste también y que escribiste con una que era Reggie Jackson. Ese fue otro pelotero muy excitante. No, Reggie para mí es inolvidable porque él era folclórico. Muchas condiciones como bateador. A la defensiva era muy deficiente, pero como bateador extraordinario. Y el poder de Jackson lo hizo famoso, pero Jackson chocaba la bola. Era buen chocador. No era un slugger de esos que... No, cuando había que chocar la bola, la chocaba. Y además, ganador. Quería ganar siempre los juegos, lo demostró con Oakland, lo demostró con los Yankees. Y bueno, pues, Billy Martin y él no se querían, pero... Te iba a preguntar eso. Peleaban mucho Billy Martin y él, ¿no? No, inclusive una vez iban a agarrar golpes ahí en medio del público cuando Jackson no persiguió una pelota agresivamente y Billy pidió tiempo y lo sacó en pleno juego. Sacaron a Wilder en un pleno juego, imagínate. Entonces, claro, Jackson se sintió ofendido, pero Billy Martin
tenía una cosa que a la hora de la pelea él pegaba primero, él tiraba, entonces Jackson lo sabía y también, bueno, evitaron ahí cualquier cosa. Fueron dos personajes grandes del béisbol, Billy Martin y Reggie Jackson. Ahora sí hubiera mucho como ellos. Dice aquí Leo Sanz, Valenzuela salvó el béisbol después de la huelga en esa serie mundial y yo considero que debería tener más créditos y considerarlo para el Salón de la Fama. Bueno, mis respetos para sus creencias. Espero que usted también respete las mías. Juan, ¿cómo? Después viene el Juan Bené, escritor. Creo que son 12 libros que tienes ya publicados, ¿no? 21. Viene el Juan Bené broadcaster, el Juan Bené de televisión. ¿Cómo nace el Juan Bené de televisión y cómo nace ese programa que marcó un hito en la televisión hispana, que fue lo mejor de la semana en la versión en español, que cuando mucha gente me contaba que cuando iba a Estados Unidos y veía con Mel Allen de This Week in Baseball, la gente decía, esto le falta sazón, ¿no? Porque ¿cómo nace el Juan Bené televisivo? El Juan Bené locutor y de radio y de televisión. ¿Cómo nace esos proyectos? Bueno, cuando yo he trabajado bastante en radio, en diferentes aspectos, pero cuando se fundó la televisión en Caracas, la primera señal que fue el Canal 5, que era del gobierno, yo estaba trabajando allí. Me llevaron porque tenía cierta experiencia en radio y eso, y en el periódico, y bueno, y tenía un noticiero. Yo mismo escribía las noticias, las transmitía y eso. Así, y entonces trabajé en todos los canales de Caracas y me gustaba mucho la televisión, estudiaba mucho sobre el tema y me preparé muy bien en la vida para eso. Y en Nueva York yo te dije que me hice muy amigo de Monteiro. Uh-huh. Había un periodista, Joe Regler, que fue periodista de béisbol de la Associated Press, y tuve un amigo muy valioso que fue Bobby Kuhn, comisionado. Entonces Ramón Corro y yo hacíamos en Venezuela unos documentales de las series mundiales, de los Juegos de Estrellas, y lo transmitíamos. Me acuerdo que en Canal 8 nos comprábamos todos esos programas. Y me enteré que en Nueva York estaban pensando en hacer un programa semanal, etcétera, y que el de la idea era Bobby Kuhn. Entonces yo hablé con Monteiro, que era asesor de Bobby Kuhn, y le dije, mira, está pasando esto, y yo voy a hacer un programa en Venezuela. ¿Tú tienes alguna? Sí, cómo no. Le llevé una copia, lo vieron. Y cuando salió lo mejor de la semana al aire, el primer programa y todos los de ese año, los escribí yo, los libretos, en una oficinita al lado de la oficina de Bobby Kuhn. Había un rinconcito ahí me pusieron a mí con un televisor para escribir los libretos. Y claro, yo pienso desde el primer día, mi trabajo le gustó a Bobby Kuhn, le gustó a Monteiro, los comentarios fueron muy buenos de todas partes, y bueno, el programa tuvo un éxito. Fíjate, cuando no quisieron, porque los derechos de ese programa entonces los compró una empresa llamada Phoenix Communication, y Phoenix Communication hizo más grande ese programa y salió entonces el otro que se llamaba The Pen and Chase. Yo le puse en español Así va el béisbol. Y hacíamos un programa que por cierto nunca se dio en Venezuela ni en Estados Unidos, porque era un programa que hacíamos para España, para promover el béisbol en España. Se llamaba Baseball Magazine. Era un programa que claro, no era en lo que se hacía, no era apropiado para Estados Unidos ni para Venezuela, era para un sitio como España. Bueno, entonces todo iba bien con Phoenix Communication. Cuando la oficina del comisionado decidió
No vendemos más los derechos, ese programa lo vamos a hacer nosotros. No lo vendemos más. Nosotros vamos a hacerlo porque vamos a ganar más dinero, etc. Bueno, se llevaron los programas. Duraron 3 semanas de ese año. A la 4ª semana ya no estaban en el aire. Se acabaron todos los programas. Eso fue una lástima, pero bueno. ¿Y de dónde nace? ¿Y de dónde nace esa? ¿Ya? ¿De dónde nace la frase? Juan Bené los verá en el próximo programa. Y bueno, eso fue en la transmisión de radio, de los juegos. Una vez dije eso al final, y vos, Canel, que estaba conmigo después de oye, esa frase debes usarla siempre. Y yo le dije, ¿cuál frase? Vos, esa de Juan Bené lo verá en el próximo programa. Y así después la usé en todas partes. Y sí los veía en el próximo programa. Siempre. Y en Playboy, ¿te acuerdas, Jorge? Claro. ¿Les gustó el programa? El próximo quedará mejor. Vuélveme a poner. Ajá, ¿quién inventó eso? ¿Ese fue un invento tuyo o fue uno de los productores? ¿Cómo nace ese grito? Si el productor era yo. Bueno. Yo era productor. Sí, no, yo trabajaba con Julio Rodríguez. Julio Rodríguez es un fenómeno en la técnica de la televisión. Yo con pocas personas he trabajado también como con él. Y nos la pasamos inventando locuras. Entonces, una vez, yo le dije, mira, yo quiero usar algo con los replays, para que no parezca el replay nada más. Y tengo una frase para decirle, vamos a grabar, vuélveme a poner. Y él me dijo, ¿y cómo lo vamos a grabar? Yo, no, me siento ahí. No. Me sacó del estudio, me puso en la puerta del estudio, la puerta abierta, y me dijo, grítalo. Y entonces grabó como 10 veces eso, entonces, vuélvemela a poner, hasta que él escogió una de las frases. Pero fíjate, muy diferente haberlo grabado yo en el estudio, como yo pensaba, sentado afuera, tratando de que el micrófono me captara la voz, y se oía un eco, claro. Y ese fue el éxito de esa frase. Yo me acuerdo que en el estadio, cuando había una buena onda, el público gritaba, vuélvemela a poner. Sí. Pues Playboy, fueron 4 años, ¿no? 5 años que tú estuviste con ellos. 10 años. 10 años. 10 años duró eso. Y 10 años, pues 10 inviernos que pasé en Barquisimeto. Bueno, Juan, sí, bien chévere. Ahí llegas a noticias. Me acuerdo que estando en Barquisimeto llegas a Últimas Noticias, ¿no? Porque tú llegas a Últimas Noticias, ¿en qué año? En 1947. No, Claro. pero la columna después que se va, tú estabas en el Universal. No, nunca estuve en el Universal. En el Nacional, ¿es que estuviste? No, chico, mira, en 1947 salió Noticias Gráficas en Maracaibo, que era un periódico de Miguel Ángel Capriles, un experimento de una última noticia de Maracaibo. Ese periódico fue exitoso en venta de publicidad y en todo, pero con una rotativa horrible, una duplex que se dañaba, y entonces en vez de salir a las 5 de la mañana el periódico, salía a las 10 a veces. Por eso fracasó el periódico. Entonces, yo ya tenía algún nombre como reportero, me dieron trabajo en Panorama, pero Miguel Ángel Capriles me dejó de corresponsal de Últimas Noticias en Maracaibo. Entonces yo hacía las dos cosas, Panorama y me fui a Caracas a los varios años, estuve en Maracaibo como 5 años. Me fui a Caracas y fui a trabajar en Últimas Noticias y a Radiodifusora Venezuela también. Ok. Bueno, Jorge, ¿alguna pregunta que usted le quiera hacer a don Juan Bené? Volviendo al tema de los peloteros, yo quería preguntarle a él, ¿qué le pareció Stan Musial? Stan Musial. Oh, eso, tú sabes, un pitcher de los Rojos
que lanzó a los 15 años de edad, porque era cuando la guerra faltaban los peloteros. Y él dice que el primer juego que lanzó a los 15 años fue contra Stan Musial y sus Cardenales, ¿no? Y entonces dice, cuando yo vi a Stan Musial a ellos, dije yo, ¿cómo voy a estar yo lanzando aquí? Bueno, él lanzó 2 tercios de inning y lo bajaron a las menores por 8 años. Entonces, Leo Nuxal. Incomparable, un zurdo de un poder para chocar, un chocador tremendo. Y bueno, está la historia de Stan Musial, era un hombre muy del béisbol, muy serio. Mira, dice aquí Leo Sanz, el mismo que te dijo dice aquí, los números de Harold Baines los considera para Salón de la Fama. Batió 289, 384 jonrones, números a mi parecer medianos. Él dice una cosa que yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el Salón de la Fama es una farsa, dice Leo Sanz. Bueno, él está en libertad de decir lo que quiera, aun cuando sea una barbaridad. Sí. Abraham Morillo dice saludos. Dice José Ramón Padua Guerrero, recuerdo a Juan desde los años 70 y mucho antes cuando la cabalgata deportiva, Gillette, sus comentarios llenaban de vida aquellos juegos. Dice Abraham Morillo, mi ídolo Stan Musial. Y dice Hernán Chacín, Juan no estuvo en la cabalgata Gillette, dice Hernán Chacín. Eso es cierto, nosotros fui gran amigo de toda la gente de la cabalgata, incluso de los que estaban fuera del micrófono, pues manejaban ahí, yo tenía muchas relaciones, y por eso, cuando la cabalgata dejó los derechos de playoff y series mundiales, los compré yo, porque ellos mismos me dijeron, mira, vamos a dejar esto, los derechos eran de la CBS, y se los vendían a la cabalgata. La cabalgata no los quiso más por cuestiones de arreglo de negocio, y entonces yo compré los derechos y los tuve hasta que dejé de transmitir. Pues. Juan, vamos a hablar sobre ahora, porque la gente no te entendió cuando hablaron de Miguel Cabrera. ¿Qué piensas tú de Miguel Cabrera como pelotero? ¿Qué piensas tú? Yo digo algo, yo te voy a dar mi hipótesis. A ver si tú estás de acuerdo conmigo. Yo digo que en la historia del deporte venezolano, cuando tú mides deportistas, tú tienes que medirlo en su contexto y tienes que medirlo en lo que han hecho. Por ejemplo, tenemos a Yulimar Rojas, que es campeona mundial de salto triple. Podemos decir que es la mejor atleta femenina de todos los tiempos porque ha logrado algo y además se ha mantenido en la élite durante muchos años. Yo digo que el mejor atleta masculino de la historia venezolana en todos los deportes ha sido Miguel Cabrera, porque ha sido el único que se ha mantenido una década completa en la élite de su deporte, ¿no? Más allá de otros deportistas. Por supuesto también en el béisbol. Esa es mi teoría, esa es la mía. ¿Qué piensas tú? No, bueno, Miguel fue un gran bateador de poder y de contacto, muy bueno. Esa fue toda su habilidad notable en el béisbol. No corría bien las bases, era muy deficiente a la defensiva, por eso jugó tantas posiciones, pero bateando uno de los mejores del mundo, no de Venezuela. ¿Y tú crees, a lo mejor no sabemos si Dios te da vida y salud para votar por él, votarías en el caso de que se cumplan los 5 años y todo, si estás vivo, votarías por Miguel? Ni siquiera pienso en eso porque imagínate tú, en el 2029, cuando a él le toca ser candidato por primera vez, yo cumpliría 100 años. Imagínate, un viejo de 100 años es un fastidio. Pero tú crees que Miguel Cabrera va a llegar a la fama, sí creo que va a llegar. Te preguntan aquí, Kiwi Mariner, ¿cuál es el mejor shortstop latino defensivo que vio Juan Bené? Luis Aparicio. Luis Aparicio, lo vi muy bueno. Vi a Willy Miranda que decían que jugaba con un guante que le había dado Dios.
de lo bueno que era la de Brasil. Viajaba a Concepción, yo vi a Phil Resulto, yo vi a un extremo bueno, pero Luis fue extraordinario. Ahora, para mí, yo digo que el mejor campo corto que ha dado el béisbol se llama Osborne Donovan Smith. Ozzie Smith, para mí. ¿Tú lo viste jugar? Bueno, mucho, toda su carrera. Bueno, depende de muchas cosas. Luis transformaba los equipos donde él jugaba. Él cambiaba todo para bien del equipo y por eso los managers lo adoraban, porque él le hacía la mitad del trabajo a los managers. Eso son cosas que no se ven. Hay muchas cosas en el béisbol que no se ven, a menos que uno esté muy adentro del asunto y conozca a la gente, y conozca el juego y conozca las cosas. Pero Luis no fue natural, Luis fue sobrenatural, respetando a todos los demás de la posición, ¿no? Decía Rafael Cova que Luis Aparicio era una máquina perfecta de jugar al béisbol. Rafael Cova. Eso es una definición muy buena, muy buena. Mi papá, que era aparicista y se crió con Luis, decía que Aparicio era uno de los pocos peloteros que cometía errores en el fildeando, pero que errores mentales no cometía. Que Aparicio ya sabía lo que él iba a hacer cuando tenía la bola en la mano. Sí, señor. Bueno, la prueba está que Aparicio fue mejor fildeador cuando perdió el alcance. ¿Por qué? Porque se ubicaba mejor. Y él nunca quiso que lo cambiaran para la Liga Nacional porque conocía a los bateadores de la Americana. Entonces, decía, y fíjate, Aparicio le llegaba de frente a Rolling que otros tenían que tirarse de cabeza. ¿Por qué? Porque él estaba colocado. ¿Te gustaban los shifts defensivos? Esta nueva... ¿Te gusta el béisbol de ahora? Los chistes. Los shifts defensivos, las posiciones defensivas. Me gustan. Sí, claro. Yo creo que es criminal no dejar que eso funcione, porque eso es estrategia. Si tú colocas todo el infield del lado derecho entre primera y segunda y el bateador batea por tercera, olé el bateador. Bueno, ahora casi siempre ocurre que batean por donde están los fildeadores, casi siempre. Los managers y los coaches no son idiotas. Yo dejaría eso como lo estaban usando, porque es una estrategia. Y las estrategias son bienvenidas en todo sentido. O sea, que a ti te gusta el béisbol actual, el béisbol actual te parece que el béisbol de ahora es mucho más técnico, mucho mejor, mucho que el béisbol de antes. Si no hubiéramos perdido el tiempo. Quizá hay cosas que, y no son todos los peloteros, son algunos que se dejan unas clinejas paradas hacia arriba y que están más pendientes de ponerse. Fíjate, la mancha negra aquí es para que los peloteros no se encandilen con el sol. Los peloteros blancos. Ahora resulta que los negros no solamente se ponen eso siendo negros, que además se lo ponen de noche no hay sol. Entonces son ridiculeces que cometen hoy en día. Ahora, no quiere decir eso que no haya peloteros con grandes condiciones. Ahí está Ronald Acuña, ahí está Arraez, ahí está ese muchacho de los Rojos, que es un fenómeno. Eli de la Cruz. Eli de la Cruz. Ajá, de la Cruz. Ese es un fenómeno, muchacho. No es un gran bateador, pero tiene fuerza. ¿Y Aaron Judge? ¿Qué te parece Aaron Judge? Aaron Judge. El centerfield de los Yankees. Aaron Judge. Josh, el juez Josh. El juez. Claro, y también Giancarlo Stanton es un buen pelotero. Ahora, mejor que todos ellos es Juan Soto. Juan Soto cambió el equipo. Los Yankees son diferentes de que llegó Juan Soto. Además, la sonrisa de Juan Soto es cautivadora.
ese muchacho es extraordinario. Yo todos los días rezo porque no se lesione. En estos días tenía un problema en el brazo izquierdo y yo no dormía. Esperando que se mejorara. Dice aquí Abraham Morillo. Muchos saludos a Juan Bené, mucha salud, bendiciones. Sí, señor. Dice, el béisbol vuelve a unirnos. Y dice también que a diferencia de Vizquel, Aparicio y el Mago de Oz fueron peloteros élites en sus épocas. Claro, cuando Vizquel hubo, yo creo que más de 6 mejores que él. García Parra, Alex Rodríguez, Derechir, imagínate. Juan, ¿es verdad que Aparicio llegó a ser uno de los peloteros mejores pagados del béisbol? Es que mi papá era muy aparicista, pero es que me decía que es que Aparicio era un tipo que causaba furor, o sea, es verdad esa grandeza de Aparicio, era uno de los mejores pagados, era así de grande, Luis. Uno de los mejores, no, el mejor pagado. El primero que ganó $100,000 fue él. Y no es solo eso, sino que le pagaban $100,000 libres de impuestos. Que eso casi no se usa en ninguna parte. Bueno, él lo pagó. Hoy en día Aparicio hubiera ganado $70 millones. ¿Y tú crees que con ese béisbol hoy en día que está más, que han descubierto que levantando la bola y que chocando la bola duro y quedándole más duro, Aparicio hubiera tenido cabida en las grandes ligas, realmente, en este béisbol? Yo te voy a contestar eso con un dato histórico y de numeritos de récord. Aparicio en su carrera batió 411 veces. 411. Por primera o segunda, para él ser out, pero arrimando corredores. Él entregaba su out para arrimar corredores. ¿Cuántos de esos corredores anotaron? ¿Quién sabe? Ese es el béisbol. En el béisbol no importa lo que tú tengas de esfuerzo, lo duro que corras, lo que vale es ganar juegos. Fíjate ese dato que nos dio Juan, ¿no? Ese dato que nos estás dando ahora, Juan, que Aparicio batió 411 veces hacia el lado, 411 veces por el lado de ser out, arrimando corredor. Es un dato histórico que, imagínate, eso son cosas que tú te pones a estudiarlas y dices, bueno, pero ¿cómo? Por eso Aparicio era adorado por todos los managers. Todos los managers querían tener a Aparicio. Y fíjate que como manager en Venezuela no tuvo éxito. Luis no fue. ¿Te digo por qué? Ajá, ¿por qué? Porque él quería que todo el mundo jugara como él jugó. Y háblame, otro pelotero que tú también lo disfrutaste mucho, yo creo que ha sido dentro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Yo creo que en el béisbol venezolano no ha habido. La gente habla de Shohei Ohtani, pero la gente no vio jugar. Hubo una temporada en que el personaje que te voy a nombrar y que tú sabes quién es, ganó 10 juegos y batió 400. Víctor Davalillo. Pitico. Davalillo fue un muy buen pelotero, especialmente en Venezuela, no en las grandes ligas. Pero en Venezuela fue un gran pelotero. En grandes ligas fue bueno, pero con su límite, ¿no? Si revisas los números, incluso no. Pero sí tenía todas las condiciones, corría bien, filiaba bien, hasta lanzaba. Comenzó como pitcher, ¿no? Después chocaba también que lo convirtieran a outfielder. Pues sí, fue un buen pelotero. Y hubiera sido mejor que su hermano Pompeyo si no se hubiera lesionado la rodilla en Cabibas. Pompeyo iba a ser el selector de todos los días de los senadores. Dice aquí, cuando Aparicio se envasaba se decía que un doble a lo Aparicio por capacidad de robar bases, dice Abraham Morillo. En el diccionario Dixon de béisbol aparece Aparicio's double. Aparece eso. En la prueba están los 9 años seguidos
de líder robador de bases cuando casi nadie robaba bases. Estaba prácticamente eliminado el robo de bases y el hit and run también. Aparicio en la Nacional y Mario Wills en la Nacional. Aparicio en la Americana y Mario Wills en la Nacional resucitaron el robo y resucitaron el hit and run, porque esa estrategia se había perdido gracias a los honrones de Baby Ruth. Mira, ¿y tú crees que ahora con Luis Arraez se está resucitando esos bateadores de swing corto que hacen contacto y que hacen daño? Como Luis Arraez. Lo que pasa es una cosa, tú no puedes imitar lo que hace Luis Arraez. Nadie puede. Hay una sola persona, por decirlo, que puede dar esas condiciones, es Papá Dios. Papá Dios es el que pone la habilidad de chocar. Es que mira, si tú chocas la pelota un poquito arriba, produce un roletazo. Casi todos los retazos son outs. Si chocas la pelota abajo, produce un flycito. Casi todos los flycitos son outs. Tienes que chocar lo más grueso del bate con lo más grueso de la pelota para que salga de línea. Y la mayoría de los hits son línea. Entonces, esa habilidad que tiene este muchacho, yo no sé si te has dado cuenta de que él, cuando hace el swing, casi nunca ve la pelota, sino se queda viendo donde chocó. Él tiene una serie de cosas. Además, te digo, uno de los caballeros más finos que yo conocí en el béisbol se llama Luis Arraez. Es un caballero ese señor, una educación casera divina, yaracuyano de San Felipe. Dios lo guarde. Hoy justamente leí una columna de usted, de Luis Arraez, en su página web. Yo le quiero hacer una pregunta, don Juan. ¿Quién para usted, o no, vamos a reorganizarla? ¿Le parece a usted que Vitico Davalillo es el mejor jugador de la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional? No, el mejor es Luis Aparicio. ¿De la Liga Venezolana? Claro. Bueno, y Luis jugó en la Liga Venezolana, en la Liga Suriana. Ahora, Juan. Y mejor que Vitico fue Vidal López. Vidal López fue mejor que Vitico. No. Ahora, yo siempre he dicho que el mejor dueño que ha tenido la LVP fue Perucho. Pedro Padrón Panza fue un hombre revolucionario en el béisbol venezolano. Pero cambió todo, hasta los clubhouse. Sí. Hasta los clubhouse. Pedro sí, y a Pedro no le importaba el negocio en el béisbol. Su negocio era el transporte de carga. El béisbol, es lo que quería era que ganara el equipo. Sí. Y armó su pandilla, la pandilla ganadora. Bueno, Juan, dime si es mentira que cuando que tú lo dijiste varias veces y tú hablaste mucho con Perucho, que a Perucho cuando la gente empezó a comercializar el béisbol, Pedro decía, ese equipo es mío y no le voy a poner ningún, porque ese equipo es mío, ese equipo no es ni de La Polar, ni de Harina Pan, ni de ese equipo es mío. Y no tiene, y fíjate que mientras Pedro estuvo vivo, nunca tuvo publicidad del equipo de los Tiburones de La Guaira. Pedro, yo creo que fue un gran hombre del béisbol. Creo que a Venezuela le debe mucho a él de béisbol. Te voy a contar un chiste que contaba él mismo, el mismo Pedro. Dice que un día fue a un consultorio médico y le preguntó a la secretaria, señorita, ¿puedo verme con el psiquiatra? Y la señorita le dijo, no está, señor, pero no se dice psiquiatra, la P es muda, la P no se pronuncia, se dice psiquiatra. Bueno, de parte de quién le digo que al doctor que vino a ver, dígale que vino a verlo, Edro Adrón Anza, el hombre que no se le hará la inga. Porque la P es muda. Bueno. Padrón Panza. A mí me cuenta que Padrón fue el primero que puso a viajar los equipos en autobús. Que el que puso un clubhouse de Grandes Ligas, el que viajó en avión por primera vez, y que Preston Gomer fue el que le dijo, mira, Perucho,
Pedro, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Él fue el primero. Y La Guaira fue el primer equipo profesional de Venezuela que usó 2 uniformes. Antes utilizaban uno solo para ida y para vuelta y todo. Y él fue el que puso el juego de la chinita, el que lo inventó fue él cuando lleva a Luis Aparicio. Él firma Aparicio, y por eso es que La Guaira tiene tantos fanáticos en Maracaibo, que la gente no sabe por qué. Bueno, porque Luis Aparicio fue ícono de los Tiburones de La Guaira. Claro, de los fundadores del equipo. Pedro y la familia de Pedro, no, Pedrito también fue un gran muchacho. Tuve la suerte de que fueron amigos míos y de mi familia. Varias veces fueron a la casa, comimos juntos allí, porque hablar de béisbol con Pedro era una maravilla. Cómo sabía y cómo trataba de aprender. Yo te digo, lamenté mucho todo lo ocurrido, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pedro Padrón Panza, yo lo quiero mucho. Una pregunta va a hacer, Jorge. ¿Alguna otra pregunta para Juan? Sí, claro. Juan, sí. Juan, yo hago luego. Juan, ¿cómo nace porque yo, por ejemplo, yo digo, el grito de honrón mío es agarren la fanáticos, que ese se fue al parque y hay otro, pero el tuyo creo que ha sido uno de los más peculiares. Sí, señor. ¿Cómo nace ese sí, señor? En mi oficina trabajaba un muchacho, hermano de Memo Morales, el cantante. El hermano se llamaba Johnny. Lo queríamos mucho en la oficina, un muchacho excelente, pero muy refranero, caraqueño refranero. Johnny no le decía, por ejemplo, mira, va a visitarnos nada menos que Alfredo Villamil. Sí, señor. Decía él como diciendo, oye, va a venir Alfredo aquí a visitar. Mira, te van a aumentar el sueldo mañana. Sí, señor. Y entonces un día, narrando también, en Yankee Stadium, me acuerdo, alguien dio un honrón y cuando se fue la ola, se me profesó decir, sí, que la ola se va. Sí, señor. Honrón de fulano. Entonces, ahí se quedó. Entonces a la gente le gustó y bueno. Ahora, yo realmente nunca intenté hacer frases, porque no creo que vienen al caso. Las frases surgen mientras tú estás narrando, mientras estás haciendo cosas. Pero buscar una frase, vamos a buscar una frase, no creo que es el objetivo, además. Yo tengo una que le dije a Sergio que te dijera a ti, y él me mandó a decir que sí, y que inclusive que la siguiera utilizando después que tú dejaras la parte física. Porque yo recuerdo que tú decías 3-2, la cuenta que no tiene más allá. ¿Se envasará o no? Entonces yo la digo en las transmisiones y yo quiero que usted aquí pues me autorice a ver si yo... Hasta que tú quieras. Y trata de que cuando tú mueras alguien la siga. Sí, Jorge, sí. Adelante. Bueno, es que es verdad, es la cuenta que no tiene más allá. Es verdad, es cierto. Don Juan, yo hace poco estábamos hablando de los mejores dúos bateadores consecutivos de la historia. Y estábamos observando varios casos. Yo quería preguntarle, ya que esta fue una época que entiendo que usted cubrió, la dupla de Willie Mays y Willie McCovey, ¿qué le pareció a usted? Willie Mays y Willie McCovey. Bueno, claro, Willie McCovey era otro tipo de pelotero, ¿no? Pelotero con mucho poder. Sí. Da unas líneas tremendas. En cambio, Willie Mays era un atleta completo. Nació para jugar béisbol, de verdad que parece que no lo hicieron para jugar béisbol. Ahora que estuvieran juntos los dos, claro, para los gigantes es una maravilla. ¿Cómo lanzarle a uno y después al otro? Yo renuncio, a los 27, no renuncio. Sí, te digo, Willie Mays fue de esos peloteros que tú dices, bueno, si tengo que pagar por verlo jugar, yo pago. Porque nosotros estamos acostumbrados a no pagar en los juegos, por supuesto.
pero a Willie May como a Jody Mayo, Roberto Clemente, si me corre, yo pago. ¿Y Koufax? Bueno, el gran judío, Sandy Koufax. Koufax, chico, fue un tipo de lanzador como Greg Maddux. Greg Maddux y esa gente. Incluso hay una frase de Koufax que él comenzó lanzando tratando de que no le batearan. Y él dice que fue mejor lanzador, así se hizo buen lanzador, cuando trataba que le batearan. Porque entonces no buscaba el trocado, sino que le chocaran y hacer los ajos. Es decir, un lanzador muy inteligente. Y con un compañero al lado muy bueno también, Don Trader. Fueron dos tremendos de los dos. Dice aquí que hables un poco, dice Hernán Chacín, que hables un poco, que tú la viviste, de la combinación Nelly Fox y Aparicio. Nelly fue tan buena gente, tan buen señor, que Luis Aparicio llamó Nelly o Nelson a un hijo por Nelly Fox. Nelson Aparicio, que es abogado, se llama Nelson por Nelly Fox, porque Nelly es Nelson, ¿no? Uh-huh. A ese extremo llegó la amistad de Aparicio con Fox. Por cierto, yo tengo un hijo que se llama Luis por Aparicio, que es Sergio Luis, tu amigo. Ah, fíjate. Se llama Sergio Luis por Luis. Está bien, Sergio Luis Machado. Que por cierto, tú sabes que Sergio escribió cuando él estaba en AOL Online. Él escribió una de las crónicas más bonitas que yo leí sobre el Shea Stadium y el Yankee Stadium, de que tú lo llevabas y pedías pelotas y jugabas con los peloteros, y él decía que esa fue su infancia, el Shea Stadium y el Yankee Stadium, y que se ponía triste por todo lo que él vivió allí como niño. Yo no sé si tú recuerdas esa crónica que él escribió. Ellos los dos, Juancito y Sergio, recuerdan con mucho amor y mucho cariño esa época, porque vivían en Shea Stadium y en Yankee Stadium, y ya todos los peloteros lo conocían, y los empleados de ahí, entonces yo estoy muy feliz ahí, y inolvidable el trato que recibí siempre de esos dos equipos. Yo te digo, Yankee Stadium y Shea Stadium eran como mi casa. Tenía un sitio para parar mi carro en cada estadio, un sitio al barco de la presa para trabajar. Bueno, yo estoy muy, muy agradecido de esa época. Entonces, fíjate, Jorge Leonardo, la gente cree que Juan Bené no le gusta el béisbol moderno, resulta que ama el béisbol moderno, no es como esa gente pero hay algo que Juan ya tiene que aceptar, aunque siempre se opuso y nunca le gustó el bateador designado. No, es que eso es un insulto Mira, el bateador designado en el béisbol es como un tercer individuo en la alcoba matrimonial. Es un estorbo. Mira, en el 73 comenzó ese desastre cuando los Yankees utilizaron un designado frente a Luis Tian, por cierto. Blomberg. Y ahora las dos ligas con designado. Te digo, a mí me cuesta ver un juego con designado. Me cuesta. Echa a perder todo. Y no se me olvida nunca cuando Tony La Russa fue nombrado manager de los Cardenales. Él nunca había dirigido la Liga Nacional. Había dirigido a los Atléticos, pero no en la Liga Nacional. Y llegó a la Liga Nacional. Yo estaba en la conferencia de prensa cuando lo recibieron. Y lo primero que él dijo, antes que le hicieron pregunta, dijo: buenas tardes, señores. Por fin voy a dirigir. Él considera que si hay designado, el manager no hace falta. Mira, una vez Preston Gómez estaba dirigiendo a los Astros. J.R. Richard era el pitcher. Y J.R. Richard en el octavo inning no le habían dado hit. Pero el juego estaba 0-0. Y entonces le tocaba batear a J.R. Richard con hombre en segunda.
Si hay designado, tú no tienes problema. Pero Claro. tampoco traerlo Richard. Claro, Presto Gómez le dijo, quédate en el banco y mandó un emergente. El emergente dio y ganaron el juego. Pero eso tú no lo ves. Es la estrategia, la belleza de eso. El béisbol es más bello que todos los deportes, entre otras cosas por las estrategias. Eso que te acabo de decir de París, de 411 veces batieron, eso es estrategia. Bueno, es tan estratégico que en ningún deporte tú fallas 70 veces y eres un fenómeno, en ninguno. Aquí imagínate, pues. No, aquí falla 80 y sigue siendo fenómeno. Bueno, hoy en día tenemos peloteros como yo y Galo que batean 190 y están en Grandes Ligas. Y siguen jugando Grandes ¿Sabes Ligas. cuál es el bateador con el mejor promedio entre los activos? ¿Cuál? José Altuve. Ah, mira, sí, señor. Revísalo por ahí para que lo tenga. Mira, ¿y te gusta Freddie Freeman? A mí me gusta mucho ese pelotero, Freddie Freeman, el primera base. Freddie Freeman es el que tiene más hits de todos los peloteros de los activos. De las dos ligas actualmente. Es un buen bateador, un buen chocador, ¿no? Él dice que él es old fashion, porque tú sabes que hoy día dicen que batear 300 no importa. Que hoy en día lo importante es slugging y OVP. Que batear 300 no es importante. Mira, nunca ha sido tan importante batear 300 como ganar el juego. Claro. Ganar el juego es lo más importante. Batear 300, bueno, ese es tu problema. Pero el juego son 25 peloteros, un manager y 10 coaches. Ahí está. 300 eres tú solo. Una pregunta, Bueno. don Juan. Una última pregunta. No, dale un momentico, yo tengo que hacer algo que nadie puede hacer por mí, ya vengo. Vale, de acuerdo. Don Juan, una pregunta que quiero hacerle. Y esto es algo situacional, ¿no? Si usted tuviera que elegir a un bateador venezolano para decidir un juego entre Bob Abreu y Maglio Ordóñez, ¿a quién usted elige? A Maglio Ordóñez. Maglio Ordóñez tenía un poder extraordinario. Además, Maglio le gustaba jugar pelota. No era figuradero ni nada de eso, era un pelotero muy serio. Yo le diría a Maglio Ordóñez. Y Venezuela ha tenido buenos bateadores. Mira, Tony ya no fue un buen bateador. Tony ya no fue una figura. Y así, bueno, no merecedor de toda la fama, nada de eso, pero una figura y fue notable en sus días. Otra pregunta, don Juan, que quería hacerle. ¿Qué le pareció o cuál es su opinión por la carrera de Johan Santana? Entiendo que estuvo cortada por las lesiones, sobre todo esa lesión en el hombro, pero ¿cuál es su opinión? Bueno, esa es una de las carreras más lamentables del béisbol y yo la sufrí muy profundamente porque yo soy amigo de Johan, amigo personal, antes de ser pelotero. Él era sobre todo cuando era infantil, allá en Tovar. Él lo mataron las lesiones, iba muy bien, tiró sus juegos de lujo, pero terminó la carrera antes de tiempo, es la verdad. Pero para mí es un orgullo que él sea venezolano. Johan Santana. Johan Santana. Bueno, Juan, tú que cubriste ese equipo. Tom Terrific, Dwight Gooden, Ron Darling, Jerry Koopman. Nadie tiró un no-hit run. El único no-hit run que tiene la historia de los Mets lo tiró, como le decía su profesor, el negro tremendón, Johan Santana, el único no-hitter que ha tenido los Mets. Sí, y los Mets han sido tú lo dices bien, los Mets han sido un equipo de picheo. Sí. Bueno, nuestro director, Ulises Mesa, es de los Mets, a morir. Y sin embargo, el único es que el no run a veces no tiene nada que ver con la calidad, es el momento. Mira, ese muchacho que tiró dos juegos sin hit consecutivos, ¿tú crees que él estaba pensando en tirar el segundo juego sin hit? No, hombre.
salió la lanzada y lo tiró sin darse cuenta. Entonces, ese fue el caso de Joan Santana con los Mets. Tradicionalmente los Mets han sido un equipo de picheo. Juan dice que el récord de Vandermeer es el más difícil de batir. Muy difícil porque tiene que tirar 3 juegos. Tiene que tirar 3 seguidos para O el poder. de Fernando Tati Papá. Ese también es dificilísimo. Sí, pero fíjate, tirar un juego sin ir es bien difícil, ¿no? Tirar 3, además seguidos. Seguidos. Bueno, Es complicado. Nolan Reyes tiró 7. Pero no seguidos. No. Y Steve Carton nunca tiró 1, pero fue el pitcher de más juegos de un hit en su época, Steve Carton. ¿Quién? Steve Carton. Carton. Steve Carton, el zurdo Carton. Uh-huh. Tú transmitiste muchos juegos de los Phillies y los Mets. Yo los escuché, yo era fanático de los Phillies. Steve Carton fue un pitcher bueno también, un señor. Entre los grandes zurdos está él. Sí. Juan, y si actualmente tú tuvieras, tú siempre lo has dicho, si tú volvieras a nacer, fueras periodista. Claro, antes de nacer. Claro, mira, el periodismo no es una labor lucrativa. O sea, nadie siendo periodista se ha hecho rico. Pero las satisfacciones que brinda esta profesión, el goce de la vida que brinda esta profesión, la cantidad de gente que tú conoces, eso no tiene precio. Yo estoy muy contento de haber sido periodista, moriré pobre, pero periodista. Y nunca has dejado de ser reportero, ¿no? Nunca has dejado de ser reportero. No. Además, me encanta estar siempre con las noticias y saber qué es lo que está pasando. ¿Cómo es un día de Juan Benet para escribir la columna? ¿Cómo es? Cuéntanos un día tuyo. Ahora es diferente. Ahora, claro. Porque ahora tengo 95 años y medio. Yo, por la mañana, lo que hago es revisar todo el mundo de las noticias. Incluso la gente que me ayuda. Yo tengo gente en Yankee Stadium, en Chase Stadium y en Los Ángeles, en Dodger Stadium, que me ayudan. Ellos me llaman o yo los llamo cuando hay algo. Y entonces, cerca de mediodía, me pongo a escribir la columna. Depende de cuánto tiempo me llevo escribiéndolo, depende del tipo de columna. Porque a veces hay que buscar muchos recursos, muchas cosas, entonces. Pero generalmente en 1 hora y media o 2 horas y media está lista la columna. Y la mando siempre en las primeras horas de la tarde. Uh-huh. Entonces de ahí para allá ya me ocupo un poco de Barbarita y de los muchachos que a veces vienen por ahí y tal. O me pongo a leer. Siempre tengo libros que leer. Tengo una vez tranquila. Y muy agradable. ¿Sigues viendo pelota? ¿Ves béisbol por televisión? ¿Sigues viendo béisbol por televisión? ¿Te sientas a ver juego de béisbol? Me cuesta ver béisbol con 2 designados. Me cuesta, no, prefiero no ver nada. Porque imagínate eso. Ver, no. Yo mejor veo otras cosas. Leo los resultados, me ocupo de Luis Arraez y me ocupo claro, estoy pendiente de lo que está ocurriendo con los muchachos. Sobre todo yo tengo una información directa con Béisbol América, que es la gente mejor informada de lo que está pasando en las menores. Todo el entorno. Entonces yo tengo al día todo eso. Tengo una negociación con ellos. Yo les vendo cosas y ellos me venden cosas a mí. Entonces, eso me ayuda mucho también. Pero sí, la vejez mía es agradable. Mejor no. Además, que tengo a ti con los amigos, imagínate tú. Gracias. Bueno, ¿sabes que yo sabiendo que yo te iba a entrevistar, yo hice la tarea.
porque yo sé que usted me ha dicho que uno tiene que hacer la tarea. Usted sigue siendo, no sé, me dijo Barbarita, que sigue siendo tan bella como siempre. Me dice que se baña con agua de babandí, me dijo Barbarita. Pero que usted sigue siendo un trotamundo de la comida, que sigue siendo porque la gente no sabe que Juan Bené en Venezuela inventó o hacía una guía gastronómica, tenía el Festival Gastronómico de la ciudad, tenía muchísimas cosas, porque Juan siempre ha sido un connoisseur de la comida y le gusta mucho comer en la calle. Usted y que no ha cambiado esa mala costumbre, me dijeron por ahí, me dijo, como dices tú, un coleóptero por allí. Sí, aquí en Miami hay extraordinarios restaurantes, ¿oíste? Es una ciudad en eso divina. Yo creo que aquí tú puedes comer en un restaurante todos los días y no repites en un año. En Miami alrededor. Entonces, sí, me gusta mucho. Bueno, entre los grandes placeres que uno puede tener, tal de comer, sobre todo bien acompañado. Porque también una buena comida solo no sabe bien. Bien acompañado, bueno. Yo como ahorita tengo buena compañía suficiente, pero generalmente invitamos a amigos a comer con nosotros. Y lo vamos por allí de parranda. Bueno, ya Juan creo que está. Dice aquí Hernán Chacín, el único pitcher que lanzó un juego perfecto en una serie mundial fue Don Larsen. Que le dé su opinión al respecto. Como me imagino que él es fanático de Don Larsen, le voy a contar la anécdota de Don Larsen. El día anterior a ese juego firmó un contrato para ir a lanzar en México con el equipo de Obregón en el invierno. El dueño del equipo estaba en Nueva York. Entonces, esa noche el dueño del equipo fue al estadio a ver los juegos de los Yankees. Don Larsen, por supuesto, no lanzó esa noche. Y cuando salieron, este señor, así Don Larsen le dijo al señor, yo lo llevo al hotel. Pero en el camino se le ocurrió al señor decirle a Don Larsen, ¿por qué no nos tomamos un trago en un sitio que tú conoces? Y se me dieron un sitio. Y Don Larsen se emborrachó. Y llegó al estadio a las 5:30 de la mañana. Porque no se atrevió a irse a dormir donde estaba alojado por temor a quedarse dormido. Y dijo, porque el dueño del equipo le preguntó, ¿tú pichas mañana? No, yo no. Porque Larsen no estaba programado para lanzar ese día. Entonces, bueno, Larsen se acostó en el cojado. Cuando se levantó y llegó a su locker, encontró una pelota blanca en su zapato, que indicaba que era el pitcher abridor. Y lanzó el juego perfecto, enratonado. Bueno, y Wells también, el gordito, ¿te acuerdas? El Wells, David Wells. David Wells. Sí, ¿te acuerdas? Que también lo lanzó enratonado, que estaba ebrio. Sí, ¿no? Y hubo otro que lo lanzó se había metido, ¿cómo era lo que llamaban antes? Una droga. Greeny. ¿Ah? Bueno, yo voy a contar una cosa que no le contaba a nadie y aprovechando que está Juan aquí, yo he tenido la virtud de que los dos periodistas que más he admirado y por lo que me hice periodista y se me va a quebrar la voz, tuve la virtud, uno me enseñó a anotar y yo era un fanático de las transmisiones de Juan Bené y el otro me enseñó a amar el juego de pelota por la radio. Y el día que yo había aprendido a anotar, me llevé el radio para la escuela y ese día yo escuché el juego y lástima que a esa planilla le cayó agua. Yo tenía apenas 13 años, 12 años. Que fue Ignacio Serrano, por quien yo tengo una gran amistad. Ignacio, tengo la virtud de que es mi amigo, mi hermano. Y Juan es mi maestro y él me considera su amigo y para mí eso es un honor. Pero Ignacio me enseñó a anotar y yo anoté en la radio el no hit no run de Dave Righetti, que tú lo transmitiste.
en la radio, ese día, una tarde, me acuerdo, Boston Yankee, el no run de Dave Righetti. Dave Righetti. Ese es un Después- buen pillo también, Dave Righetti. Ajá. Tiene Dice- historia. Sí, bueno, y gracias a Dios, de verdad, tengo el honor de todavía mover los dedos. A veces Nacho me deja mover los dedos ahí en el emergente.com, porque ya, Juan, ya el periódico ya no se usa, ya el periódico yo creo que está en el periódico impreso, yo creo que ya eso va a tender a desaparecer, ¿verdad? Bueno, en Nueva York siguen circulando con mucho éxito New York Times, New York Post y el New York Daily News. Tienen sus páginas web, pero sigue circulando en papel. En México, yo publico en 7 diarios mi columna en papel. También la ponen en internet, pero 7 diarios en papel. En Caracas están en Última Noticia y en Líder en papel, también en internet. O sea que el papel sigue funcionando. Lo que hay es que hacerlo bien. Si lo haces mal, pues USA Today sigue circulando. Ahora, los malos periódicos se acaban porque son malos, no porque otro que tiene que adaptarse a la época. Es cuestión de adaptarse, ¿no? Aquí tenemos el Diario Día, el Caribe, Listín Diario y Diario Libre. El Listín Diario. Claro, el Listín Diario, por supuesto. Ahí, y le voy a decir a Carlos Nina Gómez de que yo lo invité para el podcast de hoy para que estuviera contigo, ¿no? Dile que le mando mucho cariño, mi querido amigo. Claro que sí. No, ajá, menos mal que pusiste mandaste a hacer eso, Jorge, borrar ese comentario. Comentarios que no valen la pena. Juan, ¿y cómo ves el futuro del béisbol? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la pelota? Bueno, la gente ha cambiado. Otros dicen los tiempos han cambiado. No, los tiempos no, la gente. Posiblemente al espectador del día le gusta lo que se ve en el terreno, porque siguen yendo a los estadios en cantidad, gracias a Dios. Pero desde luego el espectáculo es otro. El juego sigue siendo el mismo, pero el espectáculo alrededor es otro. Por ahí me preguntó un lector que cuál era la gran diferencia entre los managers de Sparky Anderson, Cassiel Stenger y los de ahora. Y yo le dije, los managers de antes eran gerentes generales en el terreno. Los de ahora son jefes de relaciones públicas. Claro, ha cambiado todo. Yo vi a Osvaldo Guillén, que en la época de Osvaldo no estaba todavía la cosa como ahora. Decirle a un manager, usted no me puede decir a mí porque yo gano 3 veces de dinero más que usted. Y eso fue en Nueva York, la visita del equipo de... Y así todo, como un pelotero que gana 30 millones anuales va a ser sancionado por un manager que gana 500,000. Hay que poner todas las cosas en contexto. ¿Me gusta lo de hoy en día? No. ¿Me gusta? ¿Se está jugando mal béisbol? No, se está jugando muy buen béisbol. Hay muy buenas jugadas, se batean, saben batear, saben correr las bases, se sabe jugar. Quizás se sabe jugar mejor que antes porque antes no había academias. Ahora hay academias que son una gran cosa. Los muchachos salen aprendidos a jugar béisbol en la academia, pero he comprobado que han funcionado muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, Juan, el tiempo, el reloj, el reloj llegó al béisbol. ¿Qué piensas tú del reloj en el béisbol? Mira, cuando apareció el corredor fantasma, el strike, ya no te importa nada, cualquier cosa puede ocurrir. Cualquier cosa puede ocurrir. Imagínate un corredor en segunda, si tú impulsas a ese corredor, te dan media impulsada o una carrera impulsada. Si él anota la carrera, le dan media carrera anotada o una carrera anotada.
Y entonces eso mismo pasa con los relojes. ¿Para qué el reloj ese de que el pinche tiene que... No sé ese... ¿Cómo se llamaba aquel relevista venezolano que daba vueltas en el montículo, se ponía para acá, se ponía para allá? Era relevista de los Tigres. Bueno, hay pinches que su estrategia es alargar un poquito en un lanzamiento y después recortar en el otro. ¿Cómo hacen ellos ahora? No pueden hacerlo. Sí, el problema de este comisionado es que él jamás en su vida jugó pelota, ni como aficionado, ni como estudiante, ni como nada. Después no le interesa nada sino el dinero, porque la Fox y ESPN pagan $2.400 millones por temporada y a él le quedan 17 millones y medio por temporada. Entonces es un juego de millones ahí y no les interesa el béisbol. Y por eso hacen esa cantidad de locos. Cualquier reloj que le pongan al béisbol que no sea para medir la cantidad del juego, el tiempo que dure el béisbol, ese es el único reloj que debe existir en el béisbol, más ninguno. Tú decías antes cuando tú transmitías que eran 90 segundos entre innings. Máximo. Además, los umpires animaban a los peloteros a correr para entrar y salir del terreno, ¿no? Uh-huh. Y entonces eran 90 segundos. Muy bien. Bueno, señores, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un honor, un placer y un privilegio para mí. Yo creo que... Mira, nada más, ¿sabes qué, Juan y Jorge? Hay un podcast completo que si Juan se anima y me dice que lo quiere hacer, que es que Juan nos cuente la vida de Billy Martin, porque si alguien fue panita y tiene anécdotas de Billy Martin, pero para hacer un podcast de 2 horas, es Juan Benet. Y no podemos negar... Los 2 horas hemos hecho hoy, no creas que... Por eso, pero Billy Martin, además que Billy Martin marcó un hito en el béisbol. Billy Martin fue un manager que cambió también la manera de dirigir. Yo creo que Billy Martin ha sido uno de esos managers sobrevaluados, no tan bien ponderados como muchos otros, ¿no? Sí, bueno, y Billy además tenía un carácter muy agradable y era muy amistoso. Una vez yo iba volando de Nueva York a Minnesota y me quedé medio así, y de repente cuando me dicen en el oído museo. Y yo, coño, era Billy Martin. ¿Qué coño? ¿Qué va? Empezamos a hablar. Me acuerdo cuando yo le pregunté, porque estaba sin trabajo. Y entonces le dije, ¿qué es el trabajo que está? No, yo siempre ando buscando trabajo. Si estoy desempleado, ando buscando, me contratan de manager. Y yo le dije, yo, Billy, tú has ganado suficiente dinero, debes tener propiedades. ¿Por qué sigues empeñado en dirigir en Grandes Ligas? Me dijo, Juan, somos muy pocos los managers de Grandes Ligas. Yo quiero ser uno de esos pocos siempre. Pero Billy Martin. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Yo no tengo palabras y yo creo que el programa, por favor, yo quiero que esto quede para la posteridad, que lo despida, improvíselo como usted quiera. Usted tiene aquí la última palabra. Juan Benet para su despedida. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Jorge Leonardo, a Ulises Mesa y Juan Benet. Gracias, Jorge. Gracias, Villamil. Les deseo lo mejor de lo mejor a todos. Estuve muy contento. Nunca pensé que iba a ser un programa de 2 horas hablando de béisbol, pero hablar de béisbol para mí es yo pagaría por hablar de béisbol. Así que me voy a cobrar ahora. Muchas gracias y que Dios los guarde. Sí, señor. Juan Benet lo verá en el próximo programa. Y este fue tu podcast Béisbol con Habichuelas.